Son las 8:06 de la mañana, son las 7:06 en las Islas Canarias. Reciban todos aquellos que se están sintonizando ahora mismo con Es la Mañana de Federico un caluroso saludo de Sara Sanz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y va a estar junto a ustedes en su compañía hasta las 12 del mediodía en esta jornada que ya estamos iniciando de 7 de agosto con un cambio significativo en el tiempo por esa entrada que nos va a dejar temperaturas calidísimas ahora mismo, cercanas a los 40 grados, en muchos casos se van a superar y como les insistimos siempre que hay una ola de calor, tomen nota de las recomendaciones, manténgase hidratados, no salir de casa, especialmente toda aquella población vulnerable si no es estrictamente necesario, porque tras esa tregua del final de semana e inicio del fin de semana, los termómetros van a comenzar a partir de hoy lunes una carrera alcista. En principio, esta ola de calor va a estar acompañándonos hasta el próximo jueves y no se libra absolutamente ningún territorio de nuestro mapa español. En el norte la subida va a ser sustancial y significativa a partir de mañana martes. Aquí en el centro de la capital estamos a 20 grados y nos vamos a ir hasta los 37. El récord absoluto de las temperaturas lo obtiene Badajoz. Allí se van a registrar 44 grados y la mínima 8 grados en Soria. Bueno, suele abusarse mucho del término decisivo, pero está claro que esta semana lo va a ser absolutamente determinante porque tras esta semana, la siguiente, ya lo saben, tenemos la constitución de las Cortes y ahí prácticamente, insisto, tendremos todo el pescado vendido. En esta semana determinantes se están produciendo movimientos absolutamente claves, además en ambos bloques. Desde primera hora les estamos contando el giro súbito que han dado en la formación de Santiago Abascal, que hasta ahora, hasta el momento, siempre habían exigido entrar en todos los gobiernos. Bien es cierto que en el caso de Baleares no lo hicieron, no al menos en los primeros puestos, pero sí en direcciones generales a cambio de sus votos, porque si hay un lema que repetían sin cesar durante la campaña, la formación de Abascal, era que sus votos no iban a salirle gratis a los del Partido Popular. Por lo cual, lo que hicieron ayer en ese comunicado, abriendo la puerta a dar esos votos a cambio de nada al Partido Popular, es un acto de generosidad y no se puede tildar de otra cosa, renunciando, como les digo, a entrar en el futuro gobierno de Alberto Núñez Feijóo y cediendo esos votos al Partido Popular sin contraprestaciones a cambio. De esta manera, evitan que así sus adversarios políticos utilicen esa excusa de que ellos torpedean la constitución de un gobierno en el que esté incluido Vox. La preocupación porque, en cualquier caso, el gobierno de España va a quedar en manos del separatismo, del peor separatismo, del separatismo de los golpistas de Junts, del separatismo de Bildu, los herederos políticos de la banda terrorista ETA, y del separatismo de Esquerra, que es igual de golpista que Junts. Lo único que ya ha sido beneficiado por los indultos de Sánchez. Bueno, son tiempos de incertidumbre, que esto es lo que manifestaba el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, sobre la gobernabilidad de esta nación, de la nación española, y por eso Vox da un paso a un lado y se ofrece a apoyar esa investidura de Alberto Núñez Feijóo, que el líder popular agradecía ayer desde Cambados. Es un avance en la dirección, primero, de reconocer los resultados electorales y de reconocer la victoria electoral del Partido Popular, y segundo, un avance en el ámbito del constitucionalismo. Entiendo que es necesario. Sin duda, la propuesta que hago es una propuesta de un gobierno en solitario del Partido Popular, basado en un acuerdo amplio y constitucional. Bueno, ¿conocía de antemano el señor Feijóo este movimiento de Vox? Hay que decir que el comunicado que nos hacían llegar desde la formación de Abascal se producía antes del mediodía, minutos antes de que el líder de los populares ofreciese un acto en su tierra, tan solo media hora de anticipación, con lo cual
dado la respuesta que daba Feijóo, que insistía, por cierto, en presentarse a una investidura y hacerlo en solitario, gobernar en solitario, tenemos sinceramente esa duda, sobre todo por los prolegómenos, por la relación que han mantenido con Vox, ya no solo Feijóo, sino todo el partido en los últimos tiempos, que no está ayudando demasiado a despejar estas incógnitas. Pactan en el Partido Popular con los de Abascal en muchísimos territorios, en la Comunidad Valenciana, en Extremadura, Guardiola mediante, en Baleares. Finalmente también llegaron a suscribir un pacto en Aragón, pero siguen sin aparecer en la foto, temiendo quizá que la izquierda les vuelva a sacar a la opinión pública esa foto de Colón, de la que no deberían, por supuesto, acomplejarse, pero es que ellos mismos se acomplejan. Recordemos que el propio Feijóo se ausentó de la investidura de Mañueco en Castilla y León, porque de vicepresidente tenía Mañueco al señor Gallardo, el líder de Vox en Castilla y León, y el propio Jorge Azcón, el líder de los populares en Aragón, hizo lo propio el viernes, reforzando en parte, como digo, la estrategia del Partido Socialista de demonizar absolutamente a Vox, a ese aliado natural que tiene ahora mismo el Partido Popular. Tampoco han ayudado, y esto ya valga ya recordarlo, las declaraciones, pues entre otros, de Borja Sempero, de Moreno Bonilla, criminalizando a Vox y llegando, en el caso del presidente de la Junta de Andalucía, a equipararlo con Bildu, ni más ni menos. Cuando, en cambio, enfrente tenemos, por ejemplo, al líder de Vox diciendo esto sobre el señor Azcón. Quiero dar las gracias al señor Azcón y a todo el PP, sobre todo por una cosa muy importante, y es el respeto que ha mostrado a Vox y a sus votantes, y en coger el testigo de la expresión de esa voluntad de los aragoneses que se ha visto reflejada en las urnas en las elecciones del 28 de mayo. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, en la mirada de todos está puesta esa fecha en el calendario, el 17 de agosto, cuando se constituyen las cámaras, a mediados de la semana que viene, y hay muchos puestos en juego. Es la primera gran batalla que van a librar Partido Popular y Partido Socialista. Sin duda, el más codiciado por lo simbólico que tiene es el de la presidencia de la mesa del Congreso, pero no exclusivamente. Hay muchos puestos en juego y muchos puestos con los que poder jugar en lo que a la gobernabilidad se refiere. Se baraja que Sánchez también, si llega a configurar ese gobierno Frankenstein, pueda recuperar el Ministerio de Vivienda en nuestro país. Se lo cuenta hoy en exclusiva nuestro compañero Rubén Fernández en Libertad Digital. Y adivinen a quién quieren poner precisamente en el puesto de ministra de Vivienda, para revertir, entre otros, uno de los problemas más acuciantes de nuestro país, como es el tema de la ocupación. A Ada Colau, a la exalcaldesa de Barcelona, que es como poner al lobo a cuidar de las ovejas. Bueno, como les decimos, empieza el baile de nombres al tiempo que se libra esa primera batalla para hacerse con la mesa del Congreso. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. Pues hasta el momento se desconoce cuál va a ser la composición de esa mesa, ni por dónde tampoco transcurren las negociaciones. El Partido Socialista planea darle a los separatistas algún puesto, y también se baraja la posibilidad de que el PP ceda a Vox algún otro. Pero de lo que se habla en las últimas horas es de la posibilidad de que finalmente Meritxell Batet no repita como presidenta del Congreso. Su sustituto podría ser Félix Bolaños. Bueno, se venía hablando casi desde la misma noche electoral, y con total seguridad en muchos de los mentideros políticos, de que Meritxell Batet, si tenían el Partido Socialista poder para hacerlo, repetiría en el cargo, una persona bastante afín a los postulados separatistas. Pero, sin embargo, este fin de semana nos sorprendía otro nombre, el que acaba de decir nuestra compañera Silvia, el de Félix Bolaños, el ministro que está ahora mismo haciendo o actuando de negociador, eso sí, en la sombra, con total discreción, que para ello ellos sí que lo exigen,
con los partidos separatistas, tanto con Junts como con la Esquerra. Tratan ahora de vender que él es el artífice de la teoría de la pacificación de Cataluña y el máximo valedor para poder ocupar este puesto, insisto, en el caso de que el Partido Socialista tuviera todos los votos a favor para hacerse con la presidencia. Bueno, Cataluña, pues se están produciendo movimientos interesantes. Yo creo que el proceso soberanista está terminando y está iniciándose el proceso de búsqueda de soluciones. Y ese proceso de búsqueda de soluciones, que sobre todo viene motivado por la concesión de los indultos a los líderes independentistas y también porque el independentismo, al menos el mayoritario, pues apuesta por la vía pactada, lo cual pues ya es bastante diferente de lo que pasó en el año 17, pues eso genera un contexto donde será fácil que hablemos y será fácil que intentemos buscar soluciones para el reencuentro, para la concordia. Bueno, como han visto, han dado buena muestra el ejemplo de ese relato que revierte el Partido Socialista. Habla, en este caso, tanto de la pacificación de Cataluña, pero de otros términos que insisten muchísimo en el Partido Socialista para dar la vuelta a la realidad. A eso que ellos llaman pacificar Cataluña. Insisten en que se está viviendo ahora mismo el mejor de los momentos tras el año 2017, el momento en el que esos mismos partidos con los que ahora quieren volver a reeditar el gobierno cometieron o trataron de cometer un golpe de Estado en Cataluña. Él es el máximo artífice de toda esta teoría, aunque en el Partido Popular van a tratar de evitar a toda costa que se haga el Partido Socialista con la presidencia del Congreso. Sí, los populares van a pelear hasta el final para intentar controlar la mesa del Congreso. A su favor tienen los 121 votos a favor que suman junto a PP, junto a Vox y UPN, a la espera de lo que decida la única diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Deslizan fuentes de Génova a varios diarios que estarían en disposición de ceder al PNV un puesto en la mesa a cambio de que los nacionalistas vascos levanten su veto, toda vez que Vox anunció su apoyo a una eventual investidura de Feijóo, renunciando a ser parte del gobierno. Mirad, nos estuvieron atiborrando encuestas todos los días, permanentemente, de que no había nada que hacer, que la derecha iba a conquistar el poder sí o sí, porque además es casi como que les pertenece, ¿no? No se dan cuenta que el poder solo depende del pueblo, de la decisión del pueblo. Y el pueblo soberanamente decide en cada momento y vota lo que le da la real gana y lo que hay que aceptar democráticamente. Feijóo ha elegido el camino y ha vuelto a atar su destino a Vox. Hace solo 2 semanas España dijo claramente no a esta propuesta de involución, no a los pactos PP-Vox que recortan derechos, recortan libertades y que suponen también una derogación de las políticas que están creando empleo y haciendo crecer la economía de España. Un pacto del que el propio Azcón parece avergonzarse, porque ni quiere aparecer en la foto de la firma. Pactos con la ultraderecha sí, pero sin dar la cara. Con este pacto Feijóo ha elegido camino y ha unido para siempre su destino a la ultraderecha. Bueno, escuchando al señor Barbón o escuchando al presidente del gobierno en ese vídeo enlatado del pasado lunes con el que nos sorprendía en redes sociales, cualquiera diría que es Sánchez el ganador de las elecciones. Cabe recordarlo insistentemente, como decía el señor Barbón, que el pueblo soberano en las urnas, el 23 de julio, hizo que Sánchez perdiera las elecciones y que Alberto Núñez Feijóo fuera el ganador de las elecciones. Insisto en que conviene recordarlo esto diariamente porque se empeñan en seguir actuando como si fuesen ellos los vencedores. Y tal y como denunció ayer Feijóo desde Galicia, 2 semanas después de los comicios, el presidente en funciones, por cierto, que todavía ni tan siquiera le ha felicitado siendo el candidato más votado. En verdad, no se puede negar que este gobierno ha hecho todo lo posible por ganar a toda costa, desde poner las elecciones en pleno mes de julio, con media España de vacaciones, hasta utilizar todos los resortes que tiene a su favor en beneficio propio, resortes todos ellos del Estado, todas las instituciones a su favor. Y aquí
siempre ha jugado un papel determinante el ministro del Interior, el señor Marlaska, un ministro plegado siempre a las exigencias de su jefe. Hoy, OK Diario desvela otro ejemplo bastante ilustrativo. Silvia. El Ministerio de Interior adelantó casi un mes la publicación del informe sobre los delitos de odio para utilizarlo contra Vox y Partido Popular. El Gobierno los hizo públicos 2 días antes de que arrancase la campaña para cargar contra el partido de Abascal cuando Vox colgó aquella polémica lona en la que se veía una mano lanzando a la basura varias banderas, incluida la LGTBI. Y para dar mayor importancia a los datos, Marlaska incluso se ausentó de una cumbre de ministros del Interior de la Unión Europea sobre terrorismo. Por contra, y buscando el efecto contrario, su ministerio ha retrasado 2 meses los datos de otro informe que confirman que la criminalidad ha crecido más de un 7% en España durante el último año, una cifra que se dispara, superando el 21% en el caso de los delitos contra la libertad sexual. Bueno, si se dan cuenta, es el mismo patrón que se siguió también con el informe sobre violencia de género que presentaba la semana pasada Victoria Rosell junto a la ministra de Igualdad, ministra en funciones Irene Montero, donde, por cierto, culpaban a Vox del aumento de la violencia de género en nuestro país, de la mal llamada violencia de género, como nosotros insistimos continuamente. Al hilo de esto, hoy hemos querido contactar con Jesús Muñoz. Él es vicepresidente de Anavid. Quizá a muchos les resulte desconocida esta asociación. Ellos son la Asociación de Víctimas de Violencia Falsa. Jesús Muñoz es también autor de la web malostratos.com y también un hombre que fue acusado, como tantos otros en nuestro país, falsamente de violencia de género. Jesús Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, lo mismo digo. En primer lugar, me gustaría que contases a nuestra audiencia tu caso tras ser acusado y absuelto, pero 6 años, si no recuerdo mal, después por tu expareja de violencia de género. Pues bueno, también en primer lugar quería agradecerles la posibilidad de darnos voz, porque también soy vicepresidente de la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica, ANAVID, y nos llegan cientos de casos cada día. Casos como el que les voy a contar muy brevemente. Pues soy un papá en el que no estoy casado con la que era mi expareja y veo una serie de comportamientos que son anómalos. Lo que es una persona, descubro ciertos trastornos. El caso es que decido solicitar la guardia y custodia compartida o la exclusiva, si pudiese ser, debido a los trastornos mentales que padecía mi expareja. Tenía 3 intentos de suicidio, había descuido en el menor, hasta que posteriormente se descubrió que había una situación de posible maltrato físico y psicológico. Y el solicitar la guardia y custodia compartida en un país donde se supone que existe un Estado de Derecho y que la igualdad es para todos, descubro la triste realidad, y es que me enfrento en un proceso judicial a 7 denuncias consecutivas de violencia de género, en la que se me piden hasta 14 años de imprisión. Me tengo que enfrentar a más de 30 procesos judiciales. Estas 7 denuncias de violencia de género, 2 querellas criminales, una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, durante 6 años de instrucción, con aberraciones jurídicas como, por ejemplo, enfrentarme a cómo una doctora de la Seguridad Social falsificó un informe médico de lesiones, cómo presentan a mi ex-suegro que presuntamente le había pegado una paliza y descubrimos con un gasto que tuve que sufrir de dinero de casi 70.000 euros o un poquito más para demostrar mi inocencia. Contraté un equipo de detectives, peritos, médicos y demás, y pudimos demostrar al juez cómo este señor había manipulado informes médicos por parte de abogadas afines al Partido Socialista y pertenecientes a la Federación de Mujeres Progresistas. Habían manipulado 5 informes psicológicos sobre mi ex, habían manipulado informes en el que supuestamente se acreditaba que le había dejado en silla de ruedas. Descubrimos con este equipo de detectives que este señor andaba con mi hijo por la calle y se presentó en el juzgado con toda su cara, y perdón por la expresión, en silla de ruedas y muletas. Todo eso descubre uno cómo funciona la justicia en este país cuando eres hombre y te imputan de la noche a la mañana sin ningún tipo de dudas, con muchísimo un mar de incongruencias judiciales, 14 años y medio de prisión, que conseguí con una sentencia 6 años después de libre absolución por un fundado uso espurio, demostrar mi inocencia. Y lo único es que este tipo de personas siempre se van de rositas, porque como bien saben ustedes y sabe la audiencia, las denuncias falsas en este país no existen. Yo tengo 7 y además conseguí 4 condenas consecutivas a mi expareja por diferentes motivos, y consecuencia de ello fue que tuve que dejar de ver a mi hijo, no porque yo quisiera,
sino porque en el proceso judicial una cosa es el proceso penal y otra cosa es la situación jurídica y civil que lleva aparejada todo proceso de separación. Es el asunto de guardia y custodia, las madres, en este caso, mi expareja, el niño de su propiedad, y ella es la que decide qué se puede hacer o no por encima de lo que determine un juez, hasta el punto de, les voy a contar muy brevemente. Mi hijo padeció durante ese proceso judicial en el que yo intento descubrir todo el contacto que puedo con el niño y descubro que tiene anorexia, colesterol, más de 30 procesos infecciosos agudos respiratorios en menos de 1 año y medio, otras tantas gastroenteritis, el pene cerrado por infección con pus por balanitis, le tuvieron que reestructurar o curar hasta 12 piezas dentales porque las tenía podridas por caries, tenía, como digo, anorexia, colesterol, numerosos partes médicos de golpes, hematomas, lesiones, tenía problemas educacionales, el niño se ve en un mundo donde digamos que era unicarne con su padre y no esa primera su padre desaparece. Y no porque uno quisiera, sino porque la vendetta de la madre, como no puede meterme en la cárcel, porque como no quiero estar con ella, este tipo de personas entienden que o eres mío o no eres de nadie, y si no eres mío te voy a meter en la cárcel, pues automáticamente decide que no puedo ver a mi hijo, y cuando intento verlo en la guardería 4 meses por no llegar a una negociación, que grabo la conversación con las abogadas de esta persona, me deja 4 meses sin ver al niño, y pues en vendetta por el acuerdo que querían ellas, unos 800 euros de pensión, que el juez lo deja en 250. Y en esa vendetta, pues cuando intento ver al niño, voy acompañado de una amiga, de una testigo, y sin ton ni son, sale de su coche de forma violenta, me da un puñetazo, me parte el labio, denunciamos con parte médico de lesiones, y en vez de ir a comisaría a tomar declaración, que es llamada por Policía Nacional, decide ir al siguiente día al juzgado de guardia a presentar la primera de las 7 denuncias. Y en ese proceso judicial, pues entre otras muchas cosas, uno de los días que voy a recoger al niño ya con auto judicial, porque el juez observa, y además quiero dejar hincapié en una cosa muy importante, y es que la primera denuncia de violencia de género y las consecutivas, tanto el juez como un informe del Ministerio Fiscal dicen que no ha lugar, y además creo que lo voy a decir casi literal, no ha lugar a la petición de orden de protección y alejamiento, ya que lo único que existe aquí es una situación de crisis por la custodia del menor. Entonces ven las intenciones de esta señora, aún así esa señora, ese mismo día que deniegan la orden de protección y el juez me deja en libertad, decide presentar con sus abogadas la siguiente denuncia, así consecutivamente. Cuando intento ver al niño con auto judicial, que el juez ya me permite un régimen de visitas a través de un 158, la madre le pega una paliza. La madre del niño le pega una paliza a mi madre ya actualmente lleva una placa de tornillos todavía que le queda el resto de su vida, y en la siguiente ocasión, cuando ya digo que para proteger a mi familia solicito yo, el denunciado, y perdón por la expresión, el terrorista de Al-Qaeda, porque en este país ser denunciado por violencia de género, cuando tienes presunción de inocencia que ha sido volada por los aires, ya eres peor que un terrorista de ETA. Entonces me encuentro en la tesitura tan sumamente surrealista que incluso pidiendo yo hasta en 6 ocasiones el punto de encuentro como un sistema de protección para mí, estando dentro del punto de encuentro, mi pareja actual y mis hijos, que ya tenían 4 meses, esta mujer que tiene tanto miedo de mí, tanto pavor, va al coche donde está mi mujer, porque era un mes frío de febrero, yo estaba dentro del punto de encuentro, y cuando salgo me encuentro a mi mujer histérica y mis hijos llorando porque la madre y su familia había ido a amenazar y zarandear el coche para amenazar a mi familia. Entonces, pues ante esta situación, la paliza que le habían pegado a mi madre anteriormente sin poder hacer nada yo a 30 centímetros de mi madre, imagínese la impotencia que uno siente cuando el sistema no te protege, encima pones en riesgo a tu propia familia. Y pues no sé si la decisión más sabia o la más errónea de mi vida, pero intenté proteger a mi familia y dije, si matamos al perro se acaba la rabia, dejé de ver al niño y entendí que de alguna manera me iba a dejar en paz a mí, al niño. Y pues fue la decisión más errónea, porque posteriormente, años después, descubrí todo lo que les he contado antes de una situación de maltrato reiterado, tanto física como psicológica al menor, hasta entonces así que el niño en 2000, dejé de verlo el 28 de enero del 2008, y el niño a través de la página web vino a conocerme, contactó conmigo en un WhatsApp, y el 21 de mayo del 2020 contactó conmigo 13 años después, y actualmente nos conocemos poquito a poco. Es una relación muy complicada porque él no ha sabido de su padre más que era una persona horrible que había maltratado a su madre, a sus abuelos,
que le había abandonado, y el niño ha descubierto la triste realidad que es que su padre se ha dejado la vida por estar con él. Bueno, su testimonio es un poco el resumen de una historia tremenda. Es desgarrador y me faltan, creo que, calificativos sin duda. Y mire que aquí ya habíamos tenido ocasión de hablar con el testimonio, no con el testimonio directo, pero sí que Kiko Alcedo, el periodista del diario El Mundo, ha recogido en un libro algunos hombres buenos, bueno, pues casos bastante similares al que usted ahora mismo nos está contando. Nos contaba un tormentoso proceso judicial que duró 6 años, en el que finalmente usted fue absuelto, afortunadamente. Pero ¿cuánto dinero ha gastado usted en este proceso? Porque le he escuchado hablar incluso de haber contratado a una persona para que investigase a su expareja. Sí, pues mire, alrededor de, creo que algo más, las cifras me fallan porque hacía muchos años que pasé página de mi caso y me dedico, pues todo lo que he aprendido lo cedo gratuitamente a cientos de familias y personas que me llaman todos los días, también a través de Navid o de la página web, ayudándoles en todo lo que humanamente puedo. No soy abogado ni soy psicólogo, simplemente soy un padre de familia que ha aprendido a base de golpes. Y yo creo recordar que la cifra oscilaba un poquito más arriba, un poquito más de los 70.000 euros, diferentes procesos judiciales. Se cuenta que aproximadamente pues he tenido que contratar 2 equipos médicos forenses, un equipo de detectives, he pasado por 5 letrados diferentes, 5 despachos diferentes. Y no es cuestión de hacer escáneres, sino porque hay gente que aquí hay que entender que hay muchos abogados que supuestamente están especializados en violencia de género, especialización que no existe en el mundo del derecho, sino esto lo da a la práctica, y hay mucha gente que desesperado como yo acudimos a lo primero que nos recomiendan y nos encontramos que muchas veces tenemos más fuego amigo de los propios abogados que la verdad cuando se descubre a través de un equipo profesional de letrados. Y bueno, pues he pasado por despachos donde soltabas 3.000-4.000 euros, 18.000 euros en un momento dado, otros 6.000 euros un equipo de detectives una semana. Entonces el dinero empieza a salir como si se te fuera pues arena de un reloj entre los dedos, ¿no? ¿Dónde está actualmente su ex? Es muy triste. Está libremente en su casa, siguiendo consumiendo sustancias y mezclándolo con ansiolíticos antidepresivos, que es lo que ha propiciado que mi hijo salga de esa casa hace ya casi 3 años. Y si no recuerdo mal, alguna de las conversaciones que he tenido con mi hijo llegó a denunciarle, según me manifestó, incluso por maltrato y abuso sexual. Lo que no sé es cómo terminó el proceso judicial, porque la relación con el niño pues está tan sumamente deteriorada. El niño tiene el mismo... a ver, no es que tenga un trauma, el niño ya tiene 18, pero no sé si se seré capaz de expresar lo difícil que es para un niño descubrir que se ha quedado sin padre durante muchísimos años. Que le han privado, no es que se haya quedado, le han privado de estar con su padre. Bueno, efectivamente. Muy bien, muchísimas gracias por la apreciación. De hecho, una de las cosas que más me sorprendió es que le habían borrado tan fuertemente mi imagen, que cuando nos conocimos personalmente en Atocha, enfrente del monumento de las víctimas del 11M, a la primera que se abrazó fue a mi mujer, que le había conocido. María José le había, pues de preparar la comida, dormía con ella la siesta, era, pues, y al mes de conocerla se abrazó a su pierna pequeñito y la llamaba mami. Pues a la primera que conoció fue a mi mujer. Dice, de ti sí me acuerdo, y de mi padre, que prácticamente, a mí me había borrado su imagen. Entonces, entender que te han privado o te han robado a tu padre y de noche a la mañana descubres que tu padre, con documentación, había escuchado a él, por decisión propia, yo no se lo he impuesto, ha escuchado grabaciones, ha escuchado informes, ha escuchado a sus abuelos. Yo había grabado, gracias a Dios, que fue lo que me salvó muchas cosas en la vida, había muchas conversaciones con la propia familia, reconociendo su propia madre, es decir, la abuela materna, reconociendo que jamás le había puesto la mano encima, que yo era un ejemplo para la familia, que gracias a mí su hija había enderezado un poco su vida. Pues esas personas, Óscar, decidieron denunciarme por violencia de género para apartarme de ti. Pues el niño se ha encontrado con un tremendo shock, y en esa recuperación estamos desde hace aproximadamente 2 años, porque el trauma es muy duro para un niño tan pequeño, que no es capaz de entender cómo alguien como su madre, que le ha parido, es capaz de hacerle eso así a su propio hijo, ¿no? Y entonces, claro, Óscar se ha quedado, le han privado de padre y encima ahora se ha quedado sin madre porque no la puede ni ver, viendo lo que ha hecho. Claro. Jesús, ¿cuántos casos ustedes en la Asociación de Víctimas de Violencia Falsa tienen en conocimiento, como el suyo, de falsas víctimas? Pues mire, falsos verdugos, mejor dicho.
Sí, mire, por desgracia, aunque a pesar, yo sé que esto... Habrá gente que esté a favor, en contra. Yo siempre digo que esto es como todo, el síndrome de la avispa. Yo le puedo contar a usted mi historia, se la puedo contar a los oyentes y dirán, bueno, este es un, como se suele decir, y perdón por la expresión, este es un fascista, un facha que no ha conseguido separar la separación de su mujer y habla así con despecho de las mujeres. No, yo hablo de víctimas. Y a mí me da igual hombres, blancos, negros, amarillos, homosexuales. Tenemos víctimas homosexuales de agresión de sus propias parejas. Tenemos abuelas víctimas de maltrato de sus propios hijos. Tenemos víctimas abuelas de maltrato de sus nietos. Tenemos mujeres víctimas de maltrato donde han ido a asociaciones feministas y lo primero que le han dicho es que les pueden ayudar, pero siempre y cuando hagan un pago. Cuando te vienen y te dicen, Jesús, no lo entiendo, entonces los impuestos y todo esto que se habla en la tele. Entonces yo les digo siempre, bienvenidos a mi mundo real, porque la violencia no conoce de sexo ni de género, como se quiera algunos argumentar, ¿no? Entonces, el índice de personas, por lo que usted me pregunta, es tan sumamente alto que muchas veces no damos abasto y además pedimos disculpas porque somos una asociación sin ánimo de lucro, no tenemos ningún tipo de subvención y lo que hacemos es lo que hemos aprendido todos los que formamos parte de la asociación, que además, lo digo muy orgullosamente, casi el 95%, excepto yo, de momento, son todos son mujeres excepto yo. Unas son víctimas de una situación de maltrato, otras son víctimas porque su pareja actual ha vivido algo parecido a lo mío y lo que decidieron, bueno, pues yo inicié mi recorrido en el 2008-2009 con la página web, luego hice Malos Datos Falsos TV haciendo entrevistas a víctimas que habían vivido y estaban dando la cara y diciendo que quieren contar su caso públicamente y en Avid prácticamente a diario recibimos, pues no le puedo decir la cifra, pero entre 15 a 50 casos diarios y lo que más me entristece, y perdone que lo diga así, es que cada vez son más mujeres las que nos piden ayuda, no víctimas de maltrato, que también, sino víctimas, mujeres, que son las actuales parejas de estos hombres que les han amargado la vida y descubren lo que realmente les ha ocultado el feminismo, que es el empoderamiento y el supremacismo que hay. Con todo mi respeto a cualquier persona que se pueda sentir ofendida, el feminismo, una cosa es lo que se luchaba por la igualdad de las mujeres hace 40, 50 años o hace 100, y otra cosa es el feminismo actual, que lo único que ha hecho es supuestamente igualar derechos quitándoselo a las demás personas. Entonces, cuando se vulneran derechos, se liberan agresores sexuales, se dice que la mujer siempre tiene razón sí o sí, y resulta que nos encontramos con cifras tremendas, y no me las invento yo. O sea, que yo siempre digo que ahí tienen ustedes a San Google a través del Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Observatorio de Violencia de Género, y las denuncias anuales, las diarias, es como, para que la gente lo entienda, son 9 autobuses diarios de hombres detenidos por violencia de género. Es decir, 9 autobuses como los del Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, sí, pero de son esas, detenidos. de esas, disculpa que te interrumpa, de esas detenciones, no, como tú comentas, y de esas imputaciones a hombres, el 70% de los acusados, la última cifra que manejamos, más del 70% incluso por violencia de género, acaban resultando inocentes, como su caso. Con lo cual, ¿realmente se persiguen en España las denuncias falsas? Mi opinión personal, y creo que casi todas las personas con las que usted hable a raíz de que han sido denunciados y consiguen demostrar su inocencia, es no se persiguen. Primero, por el miedo de los jueces. Los jueces no tienen problemas en sus pasillos ni en sus juzgados donde salga la feminista de turno apoyada por el Ministerio de Igualdad diciendo que el juez de turno ha liberado a un agresor sexual o un maltratador de mujeres, y entonces no quieren eso. La realidad es lo que usted acaba de decir. Entre el 75 y el 80% de las denuncias anuales, es decir, yo si quieren les puedo mandar luego a través de Twitter o de WhatsApp o como que ustedes quieran, los gráficos reales del Ministerio de Interior, de Fiscalía General del Estado, donde aproximadamente, voy a hacer una cifra redonda, ¿vale? En 2019 creo que fue una de las más altas, justo al 2022, 168.000 denuncias en un año. Es decir, si dividimos entre 365, aproximadamente son unas 450 denuncias diarias. De esas, de las 168.000, más de 135.000 en ese año terminaron declarando a la persona inocente. Y a mí me da igual, porque podemos entrar en un debate moral o jurídico, que no, yo no soy jurista, sobre si las personas que han salido archivadas, sobreseídas, no son inocentes, sino que no se ha podido demostrar su culpabilidad. Yo a ese tipo de personas, con todo mi respeto, yo les llamo indigentes mentales, porque el artículo 6.2 de la Directiva de la Presunción de Inocencia de la Unión Europea dice que toda persona que no haya sido condenada debe ser reputada como inocente y tiene el mismo valor jurídico, un sobreseimiento, un archivo, cuando sean firmes, que una libre absolución. Por tanto, si no ha podido acreditarse su culpabilidad, ¿por qué en toda la mayor parte, prácticamente entre el 85 y 90% de los delitos cometidos por violencia de género, que son agresiones,
a grosso modo puede ser, si ustedes lo recuerdan, como el caso de Francesco Arcuri, condenado por un 153.2, que es un empujón sin evidencia de lesiones. La mayor parte de los delitos denunciados no superan 2 años. Entonces, mi pregunta es, si no superan 2 años y una persona blanca heterosexual que vive en Madrid o que vive en Álava o en Valencia y están acreditados su domicilio, ¿por qué las fuerzas y cuerpos de seguridad privan de libertad? Y aquí quiero lanzar una pregunta tanto a ustedes como a los oyentes. ¿Cómo es posible? Yo entiendo que usted, imagínese que por desgracia, ojalá no le pase nunca, tenga una enfermedad y usted tiene que entrar en quirófano. Usted entra en un quirófano donde el cirujano, el 80% de los pacientes que ha atendido han fallecido en su quirófano. No, ¿verdad? ¿Usted montaría en un avión donde el 80% de los vuelos que ha cogido ese piloto los ha estrellado? No, ¿verdad? ¿Por qué el 80% de los detenidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad seguimos siendo detenidos cuando se ha demostrado judicialmente que hemos sido inocentes? Entonces, algo está fallando. Yo no culpo a las fuerzas, sino a los políticos que utilizan a las fuerzas de cuerpo de seguridad y a la legislación y a la administración y a la burocracia, utilizando los juzgados que son cuasi ilegales porque están utilizando el derecho penal de autor, y no lo digo yo, lo dice la página 92 del informe del anteproyecto de la ley del Consejo de Poder Judicial, que dijo en su día que la creación de juzgados específicos para un grupo determinado de personas se llama derecho penal de autor, algo que no cabe en la jurisdicción española y menos a través del artículo 14 de la Constitución. Y también lo dice la sentencia 59/2008 del Tribunal Constitucional en su apartado 7º, entre otros el magistrado don Jorge Rodríguez Zapata, que habla de que esta ley haría los sueños de Metzger, que ojalá nunca se aprobase, y esa sentencia es del 2008, y Metzger era el jurista alemán asesor de Hitler. O sea, no hace falta decir más cuando juristas prestigiosos que protegen nuestra Constitución y miembros del Consejo de Poder Judicial advertían al gobierno de turno de la creación de que juzgados específicos para un grupo determinado de personas, como en este caso son hombres, estamos jugando con derecho penal de autor. Y eso la gente no lo ve porque, claro, todo el mundo dice, bueno, es que mueren más mujeres. Oiga, ¿por qué no creamos juzgados específicos? Porque el 70% de los niños asesinados en este país son a manos de madres. El 92% de los niños que son secuestrados en este país, de una media de 330 anuales, el 92% son a manos de madres. ¿Por qué no creamos un derecho penal de autor específico para madres sustractoras? Y que el delito, cuando lo comete una mujer, sea mucho más alto, porque son las que más secuestran. Entonces estamos jugando con fuego, creando una sociedad de odio de hombres contra mujeres, donde lo único que se destruye al final es el principio de la familia. Y por desgracia, ojalá no tuviese que conocer a ninguno de los papás, entre ellos he conocido el papá de Eugenio, que reconocerán ustedes el caso de Olivia, que fue asesinada por su madre, cuando al padre le dan la guardia y custodia. Conocemos de hecho estos días intentaré quedar con Rafa para darnos un abrazo, con el caso de su hijo Samuel y su exmujer, la presidenta de Infancia Libre. O sea, tenemos infinidad de casos. El caso de Verónica Saldaña, donde los secuestros de menores han sido prácticamente puestos en un lugar especial, donde en un podium de honor se le premia a las madres que, a pesar de ser juzgadas y condenadas como delincuentes que son por el sistema judicial, tenemos una serie de gobiernos que han decidido indultar de manera cuasi mafiosa a mujeres que han cometido delitos contra los más débiles, que son los hijos. Si me lo permites, Jesús, porque te quería preguntar, y viendo que tienes un dominio absoluto de la política, porque me estabas hablando precisamente de esa legislación, yo te quería preguntar por una valoración sobre ese pacto alcanzado entre Partido Popular y Vox en lo relativo a la violencia, porque creo que es sustancial. Esto que acabas de mencionar, referido exclusivamente a la mujer, ellos hablan en todo momento, tanto Partido Popular como Vox, de violencia intrafamiliar, porque entienden, como usted, que no solo hay que proteger a la mujer, sino por supuesto también a los niños, pero no solo a los niños, también a los ancianos y también a los hombres, que a verlos haylos víctima también de la violencia de sus parejas. Rapidísimamente, una valoración. Sí, muy rápidamente. Yo considero que, mire, en cualquier país del mundo nos vamos a acercar a la zona del territorio Schengen. Ningún país de Europa, ninguno, tiene una legislación de violencia de género. Solamente existe a nivel mundial la violencia doméstica. Y mucha gente se refiere, por ejemplo, al Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul establece que hay que proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de violencia doméstica, hombres, mujeres y niños, además de ancianos. Y se protegió en el Convenio de Estambul, que eso es lo que la gente no quiere saber, ni Partido Popular, entiendo que Vox ya ha leído bastante sobre esto, solamente habla del Convenio de Estambul de protección de mujeres víctimas de violencia de género en países de tercer mundo. Y aquí tenemos un problema con la violencia, vamos a decir,
machista, que se denomina ahora políticamente, y quiero ir muy rápido para no entretenerles mucho. La violencia machista yo la puedo entender hasta cierto punto, es decir, porque hemos importado sociedades donde vienen a España porque sus sociedades han fracasado, víctimas de X regímenes, pero muchas situaciones de maltrato machista, que se puede decir así, vienen propagadas por ciertas religiones importadas y por ciertas conductas de países donde se permite que un hombre borracho pegue a una mujer. Eso en España es prácticamente residual y en algún momento puntual podemos establecer violencia machista, pero yo lo que no voy a tolerar ni por parte de Vox, ni Partido Popular, ni nadie, es que hable que de las 160.000 denuncias anuales, todos los que hemos sido denunciados es porque somos machistas. Por ahí sí que no voy a pasar, y entiendo que hay que proteger a todas las personas por igual, porque lo dice el artículo 14 de la Constitución. Otra cosa es lo que cada uno quiere inventar para el rédito político. Jesús Muñoz, vicepresidente de ANAVID, esa asociación de víctimas de violencia falsa, y autor también de la web tan popular malostratos.com. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por contarnos de su testimonio, y por hacernos ver una realidad contra la que hay que luchar, esa realidad que nos tratan de imponer desde algunos partidos políticos y de gran parte del colectivo que se hace llamar feminista. Gracias, ha sido un placer y ánimo. Pues muchísimas gracias desde Navid y de malostratoSfalsos.com. Un placer y muchísimas gracias. Bueno, cambios sustanciales en la política española que seguro nuestros oyentes quieren analizar, porque han estado muy pendientes de lo que ha ocurrido en la política durante este fin de semana, sobre todo movimientos de los partidos políticos. Así que vamos a darles, ya sin más preámbulo, el número a nuestros oyentes con el que se pueden poner en contacto con nosotros. Silvia. Es el 648 91 92 60. La pregunta del día no puede ser otra. ¿Acierta Vox al renunciar a entrar en un hipotético gobierno liderado, presidido por Alberto Núñez Feijóo? Y les contábamos hace unos instantes a nuestros oyentes la información que firma nuestro compañero Rubén Fernández de Libertad Digital, según la cual Pedro Sánchez está barajando la posibilidad de recuperar el Ministerio de Vivienda y que la ministra sería ni más ni menos, o ese ministerio lo ocuparía, bueno, con K o con C, que cada uno ponga lo que prefiera, Ada Colau, la reina de la ocupación con K en este caso. ¿Qué les parece esta propuesta o esta idea que barrunta el presidente del gobierno en funciones? Y ya puestos, ¿qué otros nombramientos increíbles se les ocurren? Como digo siempre... no des ideas, esto... Hay que reírse un poco también, Sara. 648 91 92 60. Muchísimas gracias, Silvia. A partir al filo de las 10 de la mañana escuchamos todos sus análisis. Ahora comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Es La Mañana de Federico. Es Radio.